Caribe somos, porque el Caribe nos une. Caribe con nosotros siempre, hoy sábado 15 de octubre, con la visita y el encuentro excepcional de José Miguel Soto Jiménez. José Miguel Soto Jiménez, ex ministro del Ejército Nacional, general, escritor, poeta, que tiene una última entrega, el doctor. Estará con nosotros y nos dará todas sus ocurrencias culturales, estratégicas y nacionales. Pero tenemos también muchísimas actividades y vamos a hablar de nuestra Natalie Peña Comas, que ambiciona convertirse en una intérprete mundial, internacional. Y queridos amigos, claro que el país ya empieza a animarse y agitarse como todos los otoños. Vamos a tener la presencia de Rosario Flores. Rosario Flores, que regresa a nuestros escenarios. Y seguiremos pues con nuestro país tierra y mar adentro, hablando de esos focos de visita turística que hacen que República Dominicana es un punto excepcional en el Caribe. Y hoy vamos a hablar de nuestra percepción del sur, el sur dominicano. ¿De qué sur se trata? Con ustedes, Delia Blanco, aquí en Radio Funglode y en su programa, que también es el tuyo, Caribe Somos. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Mar de las Antillas, en este mar de las Antillas, en nuestra República Dominicana, tenemos probablemente el único y exclusivo Museo del Hombre Dominicano. Museo del Hombre, concepto universal que se creó a finales del siglo XIX en Francia, Musée de l'Homme, ¿verdad? Y aquí también, Museo del Hombre. Museo del Hombre que recoge la mayor colección de arte ancestral, cavernáculo, taíno, pues el Museo del Hombre se ha remozado. Y el Museo del Hombre, bajo la dirección de museos de nuestro amigo Carlos Andújar, se ha relanzado con un congreso de antropología que se abrió desde el martes y que rinde homenaje a Bernardo Vega, nuestro intelectual, ¿verdad?, exquisito, investigador de raíces, investigador de colecciones arqueológicas. Pues sepan ustedes, queridos amigos oyentes, que en esa maravillosa Plaza de la Cultura de República Dominicana, ahí mismo donde está el Teatro Nacional y donde también está el Museo de Arte Moderno, tenemos ahora un Museo del Hombre Dominicano remozado, reabierto, rindiendo homenaje probablemente al mayor coleccionista de arte taíno, al mayor investigador en arqueología, quien aportó muchísimo a las colecciones taínas y con mucha generosidad de entrega. Con ustedes, Delia Blanco, que te invita, ya lo puedes hacer este domingo, a ir en familia al Museo del Hombre Dominicano.
de Quisqueya al mundo. Las flores, Rosario, su madre, la Lola, que tuvo mucho éxito en toda América. Pues la Rosario viene con todo su nombre gitano, Rosario del Carmen González Flores, mejor conocida como Rosario Flores. Viene el 22 de octubre, la próxima semana, para cantarle al público dominicano los éxitos que va a llevar por toda América. Te digo todo y no te digo nada. Te digo todo y no te digo nada. Y eso será en el Teatro Nacional. Tendremos todo el sabor de esta gitana contemporánea, punk, funk, en fin, una gitana de la movida. Será un show, como siempre, muy enérgico, donde va a presentar su nuevo disco y va a hacer también un repaso de todos sus éxitos para que el público dominicano vea en directo a la hija de Lola Flores, Rosario Flores. No se lo pierdan. De par en par. Señores, aquí en República Dominicana la música es reina. A la gente le gusta la música. La gente consume música. Y a mí siempre me impresionó de manera muy alegre y muy positiva. Pero la disposición de los dominicanos hacia la música clásica, hacia el bel canto, hacia la ópera. Pues fíjense ustedes que nuestra Natalie Peña Comas acaba de ganar el primer lugar en un concurso en Italia y va a estar aquí en República Dominicana para la clausura de la temporada de la orquesta, de la Sinfónica Nacional. Déjenme decirles, amigos, que ella ganó ese primer premio del concurso que se dio entre el 4 y el 8 de este mes. Ella nos recordó que todos los artistas líricos tenían una inmensa competencia, con voces dramáticas, con mucho control de las melodías y del posicionamiento de la técnica. Me encanta, Gustavo, cuando una gran artista es capaz de reconocer que compitió con gente que tiene tanto valor como quien haya ganado. Eso es de una gran generosidad. Ahora, dénmele seguimiento a Natalie Peña Comas. Nosotros aquí la aplaudimos y ella nos dice que no le teme a ningún libreto y ese concurso lo ganó preparando obras italianas fundamentales del maestro Giacomo Puccini. Nada fácil, Puccini, nada fácil. Y ella, que es soprano, ¿verdad? Confiesa que para ella el Requiem de Verdi es una de las obras más espectaculares del repertorio clásico. Y es ese Requiem, se lo digo desde ahora, con el que ella va a clausurar la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional. Aplaudimos a Natalie Peña Comas y nos enorgullece tener esta gran soprano que se va a medir. Y sabemos que más que medirse,
va a ganar a nivel internacional. Ventana abierta. Sí, señores, tenemos que abrir ventanas de reflexión y de mediación frente a las problemáticas societales nacionales. Estoy preocupadísima por el informe de la CEPAL, por la UNICEF y también por la UNESCO. Tenemos un informe regional de monitoreo para la educación 2030, que nos informan que el 54.6% de los estudiantes de tercer grado alcanza los niveles mínimos en lectura y el 50.9% en matemáticas. Ya con esto tenemos ahí un elemento suficiente para considerar que tenemos que armarnos y nutrirnos de una pedagogía de emergencia. ¿Puede la escuela? ¿Puede el Ministerio de Educación? Claro que sí. Es su responsabilidad. Pero si el problema es de lectura, si el problema es, ¿verdad?, de conexión integral de la educación, queda claro que las familias tienen que intervenir, los padres tienen que acompañar la acción educativa por la alfabetización y por la enseñanza de la lectura de sus hijos. Los padres tienen que tomar en cuenta que no se puede solo con los maestros. Ustedes se imaginan que si los niños tienen tanta dificultad en las competencias de lectura, por favor, démosle a los niños desde la edad más temprana el gusto por el libro, el gusto por la palabra, el gusto por construir un fraseo que no decline la gramática. No tienen que hablar como monitos sabios, tienen que hablar con la justeza. Y aquí advierto, como maestra que fui tantos años, quien no posee al dedal su lengua materna no va para ningún lado. El dominio, la posesión de la expresión a través de la lengua materna tiene que estar asentado antes de los 5 años. Aprender a hablar es el dar el gusto de la comunicabilidad, de la comunicación, de la expresión. Entonces, hay que trabajar duro en este país. Y los padres tienen que trabajar duro con los maestros. Pero, las bibliotecas municipales de los pueblos, de las ciudades, de la capital, pequeñas o medianas urbes, tienen que llevar dinámicas de animación hacia el libro. Una biblioteca tiene que ser un encuentro pedagógico a la lectura. Y no solamente un servicio de préstamo, señores. Una biblioteca no es solo un lugar para exponer libros y para prestarlos. Tiene que ser un lugar que tenga acción pedagógica integrante e integradora. Así que la situación está en una alarma grave y seria. Y en relación a las matemáticas, fundamental el manejo de la lógica, el manejo del razonamiento, del cálculo y del planteamiento de los problemas. Ahí también hay ayudas posibles. Los hermanos mayores pueden ayudar a los menores. Pueden haber ayudas. Las familias tienen que intervenir. Con ustedes, Delia Blanco, aquí en Radio Funglode, la radio
de la proximidad, y la radio de la cultura y de la educación. A rienda suelta. A rienda suelta, un invitado excepcional, no por militar, sino por la caballerosidad que le caracteriza tanto en el mundo ciudadano como intelectual, y la pasión que tiene por figuras históricas, y las incursiones del pensamiento intelectual, el atrevimiento que tiene de ir más allá de funciones establecidas por estatus. Bienvenido sea José Miguel Soto Jiménez. Muy contento de mi parte, muy satisfecho y entusiasmado de estar en este espacio, ¿verdad? Para mí usted no es una desconocida, yo tengo muchas referencias sobre usted, y este programa es interesante, no solamente por su dinámica expresado en su diseño, sino también que aquí se vienen, en la mayoría de los casos, a articular ideas, y de eso se trata. Qué bueno. No me diga usted, general, que usted antes de venir entró en algunos programas para ver qué pasaba. No. Porque usted es un hombre profundamente investigador, no instigador, sí, investigador. No, claro. Yo pienso que, bueno, lo que eleva la condición de filosofía a ciencia es la investigación. Exactamente. Naturalmente, como usted ha mencionado, la investigación bajo control. Controlado. Mire, para que sea científica, claro. Sí. Mire, José Miguel, yo tenía un profesor en la Sorbona que nos decía a los humanistas, sí, no se confundan que por muy humanas que sean, no dejan de ser ciencias. Aplíquenme el rigor de la ciencia, sí, en el pensamiento filosófico y crítico. Claro. Entonces, usted es de Santiago de los Caballeros, sí, y entiendo que ya a los 17 años, ¿verdad?, decide entrar en la carrera militar. ¿Qué le decidió a usted? No, bueno, lo primero es que debo decirte que yo nací en Santiago de los Caballeros. Mi familia, fundamentalmente por parte de madre, es oriunda no solamente de Santiago, sino de la región cibaeña. Pero por parte de padre, y ahí hay una especie de simbiosis, de padre yo soy, los Sotos son de San José de Ocoa. O sea que ahí hay una posición entre el norte y el sur. Sí. Claro, eso me recuerda una canción de Joan Manuel Serrat, o un álbum que dice el sur también existe, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, y entonces sí, yo tengo esa característica en mis orígenes. Lo segundo es que yo vengo de una familia, mi padre por parte de los Soto era un comerciante, ¿verdad? Y ello no implica de ninguna manera algún tipo de discriminación, como los espartanos que hablaban, sí, de que los comerciantes eran inconvenientes a su estado, ¿verdad? Bueno, pero en el caso de madre, entonces, mis raíces son fundamentalmente intelectuales. Por mi abuelo, Miguel Ángel Jiménez, entonces él era, entre otras muchas cosas, era dramaturgo, novelista, cuentista y poeta, ¿verdad? Y entonces yo puedo decir que tuvo mucha influencia en mí, desde ese punto de vista, no inducida, porque él decía... Sino observada por usted. No, y como decía Quilo, son tan poderosos la sangre y el trato. Bueno, y entonces en este caso, pero él fue muy cuidadoso porque, como usted, mi abuelo era maestro, fundamentalmente maestro. Fue también político, fue ministro de Educación, y en ese sentido, muy nacionalista. Me refiero al hecho de cuando mi abuelo fue junto con otros jóvenes, fue orador vehemente contra la intervención militar norteamericana del año 1916. Bueno, sí, pero hasta ahí. Ahora, raíces militares, yo no tengo. No tengo en mi familia militares. Que yo fui quizá el primer militar de mi familia, pero es
interesante observar, ahí viene mi abuelo otra vez, que yo llego a ser militar y tenía esa inclinación desde muy joven, me estoy refiriendo siendo un niño, y en eso tiene que ver lo que yo soy, porque yo tuve el beneficio de escuchar, más allá de la formación básica formal, de mi abuelo, la historia nacional. La historia nacional, sí, claro, como un párvulo. Sí. Mi abuelo siempre me contaba la historia nacional y esa parte heroica que constituye la médula de esa historia, desde tiempo muy remoto. Yo digo siempre que nosotros nos han enseñado que nosotros somos un país rico y nosotros no somos realmente, por las limitaciones materiales en cuanto a una isla, un país rico. Yo creo que la única riqueza real que nosotros tenemos es el heroísmo de nuestras mujeres y nuestros hombres desde la cuna. Desde la cuna, sí. Bien, así que... Y por eso me incliné. Para usted, Juana Salchitopa, entonces... No, no solamente Juana Salchitopa. Digo, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, y hay que situarse en el siglo XIX, en los inicios del siglo XIX, hay que pensar que mujeres como María Trinidad Sánchez, claro, Concepción Bona, Baltasara de los Reyes, yes, entre Chepita Pérez, entre otras, constituyen un caso digno de estudio. Porque la mujer en el siglo XIX, la mujer dominicana, estaba limitada a la casa, a la crianza de gallina, a la atención de los muchachos y a la cocina. Y a mí me llama la atención cómo esas mujeres que te he mencionado, y hay muchas otras, y hay muchas otras, entonces estaban políticamente comprometidas, muy comprometidas y vehementes, tomando en cuenta lo que el antecedente que eso significa. La mujer dominicana obtuvo su derecho al voto en los años 40. Pero fíjese usted que esas mujeres no solamente eran políticas y decididamente nacionalistas, involucradas con la fundación misma de la República, sino que también esas mujeres estaban dispuestas, como muchas de ellas lo hicieron, a dar su vida por el ideal. Claro, y sobre todo en eso, entonces tenemos que recaer en el liderazgo indiscutible de Juan Pablo Duarte, porque muchas de ellas estaban dispuestas a morirse. Y lo seguían. Y lo seguían de forma vehemente. Sí, y yo quiero destacar el compromiso político no propio de esa etapa, aunque el papel de la mujer en la historia dominicana, de forma global, en la historia, aún en los albores, es interesantísima porque, mire, yo creo que se remonta ese papel, importante esto que le voy a decir, desde los albores mismos. Estamos hablando de la época indígena. Anacaona. No, pero siempre se menciona Anacaona. Pero hay otras, pero no, ahí está y Guanamá, por ejemplo, Guanamá, que era claro, cacique, una cacique femenina de Higüey. O sea que no es el caso simplemente de Anacaona, que pagó con su vida, fue ahorcada y quemada después. Precisamente su actitud frente a la resistencia en la conquista. Eso es importante. Bueno, y usted va a encontrar muchos casos, no se me olvida, debo mencionarlo, porque si no, no soy yo. Debo mencionar la actitud de una mujer. El nombre existe, pero podemos encontrar en las crónicas historiográficas, usted va a encontrar aquella mujer que ante una insolencia de Toussaint Louverture, ¿verdad?, ella le dice: aprenda en la catedral, aprenda a respetar las españolas. En esa época el término dominicano no era exactamente, no estaba tan asentado, pero gestos como ese constituyen precisamente lo que yo llamo la riqueza del heroísmo, del donaire, del pundonor, que tiene el dominicano muy metido entre los huesos. Pues como ustedes han podido ver, es una enciclopedia viviente que, si no lo dejamos hablar, perdemos la apertura de la ópera. Así que ya usted hizo su apertura y qué bueno
que nos haya tratado el tema de la ópera o de la zarzuela. O de la zarzuela, exactamente. Claro. Qué bueno que nos haya tratado ese tema espontáneamente y con tanto vigor de la mujer dominicana, porque todavía hay muchas, con mucho valor. Sí. Y ahora últimamente una gran admirada por mi persona, Soledad Álvarez, claro, nos trajo el premio Casa claro de América, que fue la mejor respuesta, don José Miguel, a aquel atrevido que se permitió decir que la literatura dominicana no existe. Sí. Bueno, hay que comprender también que es parte de la... Vamos a llamar... La gente está confundida con el término cultural. Mire, y mucho más con el término literatura. El gran problema es que la cultura no es ese estereotipo que nos han enseñado a nosotros, sí, que nos refiere a la ópera, al violín, al piano. Sí, no es el elitismo ni la erudición. No, es la actitud de los grupos humanos frente a la vida. Frente a la vida. Y en ese sentido, entonces, imagínese usted, siempre se ha dicho algo peor, no solamente con la literatura, que el dominicano no tiene cultura, que no tiene identidad. Y yo creo que lo más importante, porque no es el único elemento, lo más importante de la llamada identidad nacional, sí, precisamente, es el elemento cultural. Y que en el dominicano está muy definido a pesar de ese sincretismo insufrible que somos, por razones históricas. Insufrible no lo acepto. Insufrible no. Singular, plural, sí, es una complejo forma de decirlo. Y en el caso, no sé, esa muestra de la poetisa Soledad Álvarez, que ya había recibido el premio nacional. Sí. El premio nacional, bueno, ahora las cosas se ponen en su sitio. Y sí existe. Sí. Y existe precisamente en su diversidad. En su diversidad. Sí. Exactamente. Bueno, José Miguel, usted tiene que ver con literatura. Sí. Pero usted tiene que ver con literatura la fascinación o el interés que le dan personajes históricos. Sí. Y usted ahora acaba de sacar el libro El Doctor. Sí. El Doctor. Primero, ¿cómo justifica usted ese título? Bueno, El Doctor, fíjate, es parte de esos elementos culturales que nosotros, a lo que nos hemos referido. Aquí hay miles de doctores de muchísimas ramas, sí, pero en la mente popular, del que yo soy un enamorado, de la sabiduría popular, el doctor es una sola persona. El doctor es una referencia al doctor Joaquín Balaguer. Bueno, y entonces eso me trae a la mente, y en el momento adecuado, a mí me gusta mucho un escritor español, más o menos contemporáneo, que se llama Francisco Villalonga. Sí. Francisco Villalonga, él dice que los escritores siempre escriben sobre lo mismo. Naturalmente hay que comprender que cuando él se refiere que escriben de lo mismo, sí, no se está refiriendo simplemente a la especificidad temática, sí, de una o cualquier otra cosa. Cuando él dice precisamente eso, se está refiriendo, y eso me sirve para, sí, 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 para entrar en el detalle. Sí. En el detalle. En el caso mío, por ejemplo, yo escribo, soy siempre sobre lo mismo, porque mi tema, en términos general, es el tema de la nacionalidad, el tema de la dominicanidad y sus diversos aspectos. Naturalmente, en una época yo escribí mucho, quizás más de lo suficiente, sobre la independencia, el aspecto militar. Por cierto, en la actualidad, y no es una amenaza, estoy trabajando en una obra que se llama Las Guerras del Pueblo Dominicano. Sí. Antes de seguir, porque usted es un libro abierto, le voy a preguntar algo. Desde la perspectiva nacional,
pocas palabras, general, ¿qué es la dominicanidad para usted? No, bueno, haciéndolo vivencial, yo lo voy, y es algo más que una frase cohete. Para mí es la ley motiv de mi vida. Mire, yo no me concibo otra cosa que ser fundamentalmente dominicano, y por eso, y por ese sentido, le quiero llevar a un tremendismo que a usted tampoco le va a gustar. Y yo digo que yo, en el aspecto de la dominicanidad, soy fundamentalista. Soy fundamentalista. Naturalmente, y tiene que ver mucho con lo que usted precisamente escarba, ¿verdad? El aspecto humano, personal. Mire, yo puedo decir como ciudadano, puro y simple, que yo he sido exitoso en todo lo que me he emprendido, ¿verdad? Exitoso. Sí. A mi edad, que son 66 años. Pero yo quiero decirle que de lo único que yo estoy orgulloso, y podría estar orgulloso de muchas cosas, incluyendo de mi familia, de mis hijos, etcétera, Sí. Para evitar problemas. Entonces, yo quiero decirle que de lo único que yo estoy orgulloso realmente es de ser dominicano. De ser dominicano. De ser dominicano, y ese ser dominicano no es simplemente una invocación patriótica al, ¿qué le diría yo? Al gentilicio, pura y simplemente. Yo me estoy refiriendo a lo que eso significa, ¿verdad? Porque para muchos el dominicano simplemente es eso y lo que arrastra, y lo que eso arrastra e incluye. Pero yo pienso que, viéndolo de forma racional, la dominicanidad es un concepto que habla, poca gente toca eso, ¿verdad? Que habla precisamente de una vocación y un amor por la libertad, fundamentalmente. Y eso tiene razones sociológicas, porque por mucho tiempo, y ustedes tienen la culpa de eso como españoles, por razones geopolíticos atendibles, llegó un momento que después del esplendor, que más o menos los historiadores lo calculan como 50 años, de la colonia, de la primera colonia hispánica en el continente, a raíz de eso, y a propósito del 12 de octubre, tan discutido y disputado, Sí. Bueno, entonces, fíjese que nosotros, internados en el aislamiento, muchos hablan de abandono de España. Yo le hablé ya de razones geopolíticas importantes, porque se había descubierto entonces tierra firme, y tierra firme lo que significaba era un almacén gigantesco de materia prima en una época preindustrial, pero que España, que era una sociedad de pastores guerreros en esa época, no tenía la capacidad de convertir esa materia prima. De baturros. Sí. Baturros y catetos. Sí, y riquezas, esas riquezas no podían ser convertidas ni retribuidas también. Entonces, en ese aislamiento se forjó lo que yo llamo la dominicanidad. Y está muy ligada la dominicanidad a la actitud de defenderse. Me explico. Hay un portugués, me refiero a peninsular también, que dice que la patria es un pedazo de suelo defendido. Y yo pienso que eso tiene que ver mucho con la dominicanidad. Sí, muy bella expresión, muy atinada y muy necesaria para los tiempos que vivimos. Sí. Ahora bien, porque a usted habría que hacerle varias y distintas entrevistas. Sí. Desde la perspectiva humanística general, Sí. para alguien que estudia la dominicanidad, yo siempre pienso que es un valor cultural y nacional inacabado e inacabable, en el sentido que está la recurrencia de la historia, sea colonial, contemporánea, pero que el mismo siglo XX y XXI tiene factores que van intensificando, ¿verdad?, la dominicanidad, confirmando en aspectos que son aspectos clásicos de toda su tradición y abriéndola a conceptos sumamente nuevos. Cuando usted dice que la dominicanidad es un concepto, claro que es un concepto,
Primero, es el conjunto de contradicciones vividas que le dan valores de identidad. Por ejemplo, doctor, la gran migración dominicana en el mundo, sea en Estados Unidos, en España, hasta en Asia actualmente. Usted sabe bien porque usted estuvo en funciones en Taiwán. Sí. ¿Conoce algo de esos países? No, y en los Emiratos también. Y antes tú fui agregado militar en Washington. Entonces, yo digo que hay como una especie de actitud física, un flow, una manera de ser, que tú dices, ese es dominicano, claro, o es dominicano. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el dominicano tiene una capacidad de empaparse de la alteridad que es extraordinaria. Sí. Porque esa capacidad de la alteridad es como esa fuerza que se dan para estar y resistir donde estén. Sí. Pero además... Ahí viene lo que le decía, del aislamiento, de resistir. El dominicano fabrica, cuando nosotros decimos que el dominicano fabrica, el dominicano tiene una capacidad de hacer eso que usted dice. Sí, a mí lo que me interesa y que me ha interesado siempre de la dominicanidad es que nunca tuvo una identidad sellada, cerrada, sino cuestionada, cuestionable, investigada, replanteada. Y eso es lo que le da la energía a un país que yo he tenido que ir aprendiendo a conocer para integrarme sin obligatoriedad de asimilarme. Porque a mí me quieren como española, francesa, vasca sin problema, y también como dominicana porque me dieron nacionalidad privilegiada. Y me siento dominicana en muchos aspectos. Pero eso es un tema que un día tendríamos que abordar con usted, el aspecto de la dominicanidad. Me gustó mucho, usted pertenece al pensamiento nacionalista, tiene por lo menos la prudencia de matizar y no caer en extremos trágicamente fanáticos, entonces se le puede escuchar y se puede compartir con usted el pensamiento. Entonces, hay algo importante. A usted le fascinó en la figura de Balaguer justamente esa capacidad que tuvo de resistir, permanecer, volver. Sí, pero, déjeme decirle algo, debemos finiquitar el concepto porque a usted le gustó algo y a mí me gustó otra cosa de la que usted dice. Pero no es un asunto de gusto ni de especulación. En términos de buena doctrina, cuando me refiero a doctrina estoy hablando del aspecto militar de la doctrina estratégica. Nosotros decimos que, y también en el plano intelectual, como lo ha dicho Federico Enrique Graterol, óigame, el proceso de la identidad, y usted lo ha dicho de otra manera, pero lo que dice la doctrina es un proceso continuo. Es una fabricación continua. Ahora, lo que a mí me fascina de la dominicanidad no es esa versatilidad que la tiene a que usted se refiere, sino es la médula de eso, ¿verdad? La médula, porque lo que no podemos sacarle el pie, ¿verdad? No podemos sacarlo del contexto, es que nosotros ya lo mencionamos, el dominicano fabrica, pero es esa capacidad de supervivencia que tiene. Extraordinaria. Pero déjeme decirle algo. La médula es, en el concepto de la defensa, lo que yo le decía de la defensa, de lo que dice el poeta portugués Miguel Torga, que la patria es un pedazo de suelo defendida, y fue defendiéndose que los dominicanos llegaron a ser dominicanos, a ese gentilicio, que es mucho más antiguo que lo que la gente se supone. Y yo le digo, se lo voy a resumir rápidamente, esa defensa, y el dominicano comenzó a ser dominicano cuando venció la invasión inglesa del 1655. Anteriormente, todos los piratas, que usted sabe muy bien lo que eran los piratas, en una guerra imperialista, que venían aquí, tiraban 3 cañonazos, se hacían cargo de la ciudad y había que buscarle unos cuartos, un dinero, para que se fueran. Juan Bosch describe eso fenomenalmente. Pero algo pasó, no sé qué día,
Y ahí viene la poesía. Algo pasó, ¿no? Que se incendiaron los signos de la raza. Y entonces, ¿qué sucedió? Que la gran expedición inglesa, más allá de la educación formal, eso la produjo un personaje tan importante en el plano de Gran Bretaña como Oliverio Cromwell. Y entonces fueron vencidos. Y después de eso vencimos a los franceses varias veces en el 21 de enero de 1691, en la batalla de la Limonade. La Limonade, la de Capaicía. Sí, entonces, precisamente, también venció la dominicanidad. Y después lo volvimos a vencer en la Reconquista y después vencimos a los haitianos. Y ahí quiero hacer una crítica a la poesía. A nosotros se nos ha enseñado formalmente que la independencia nacional fue fruto de un trabucazo en la puerta de la misericordia, ahí viene la poesía, que iluminó la noche más alta de febrero. No, eso fue un acontecimiento, y la fundación del Estado Dominicano fue un acontecimiento que costó más de una década de guerra, 4 campañas militares y multitud de batallas, ¿verdad? Entonces, en esa situación debemos poner las cosas en su sitio, pero después vino España. Después vino la gran traición de Pedro Santana, ¿verdad? La anexión a España, que usted puede argumentar cualquier cosa con respecto a eso, como se ha hecho, incluyendo la protección a la agresión permanente de los haitianos. Yo no creo en eso, porque la guerra terminó en el 1856 y la anexión fue en el 61. Sí. Entonces, lo que sí podemos decir, que también... ¿y qué era España en ese momento? Era el poder militar más grande de la tierra. Cuando los dominicanos desarrapados, descalzos, mal armados, vencieron al imperio español. Y entonces queda una interrogante. Los norteamericanos nos han intervenido varias veces. Pues ¿verdad? mire. Militarmente no lo hemos vencido, pero estamos aquí. Usted está hablando lo que está diciendo. Yo estoy aquí, cantamos el himno nacional todos los días y somos lo que somos. Bien, ¿verdad? Fíjese bien. Yo lo he estado dejando porque es muy difícil incursionar, pero tenemos que ir ya al doctor. Sí, el doctor, fíjese bien. Mire la idea que me vino. Nosotros tenemos aquí en la biblioteca un café filó, que lo llamamos, para intercambiar ideas. Sí. Óigame, con usted hay que hacer una tertulia donde se hable de sentimiento nacional, nacionalismo y identidad y dominicanidad. Sí. ¿Acepta el desafío? No, pero claro que sí. Claro. Le mando con qué personas yo lo veo a usted y usted me dice... Por donde mismo usted llegó a mí, ese era bien. Bueno, sí. Busco ahora con más razón. Sí, claro que sí. Estamos hechos en el desafío. No, está. Mire, yo lo que le voy a decir. Me interesa. Yo cito mucho, sin politiquería barata, una frase común de un hombre que la gente cree que es repentista, no es ningún repentista, que es Hipólito Mejía, el presidente Hipólito Mejía, que él decía: si me tocan, bailo. Bien. Si me invitan, vengo con mucho gusto. Bien. Y más convocado por usted. Sí, pero yo creo que es importante en este momento tener ese tipo de reflexión compartida. Claro. Bien. El doctor. Ahora mando yo. Bueno, el doctor. Siempre ha mandado. Entonces, ¿por qué en este momento quiso usted hacer este libro? Mira, también es una frase de Villalonga. Villalonga dice, usted como que tuerce la cara cuando yo le menciono a Villalonga, no es de su agrado. No, para nada, porque tenía un hermano Villalonga, Jean-Louis, que vivió en Francia mucho tiempo. Bueno, pero el asunto es que él dice, además de decir que los escritores siempre escriben sobre lo mismo, que una cosa se puede definir diciendo lo que es y diciendo lo que no es. En este caso, yo he usado, y lo uso para responderle a usted, mire, primero, para que el lector, y sobre todo los virtuales compradores, ¿verdad?, no vayan a ir por un camino equivocado. Ese libro no es una biografía. No es una biografía. Tampoco ese libro es, y vamos al punto temático, no es una reivindicación histórica ni política del doctor Balaguer. ¿Verdad? Y en ese sentido, tampoco es
una ensarta de agravios contra esa figura histórica, porque yo considero lo siguiente, mire, es un oficio necio, y ahí me sale el guardia, Sí. de descargar golpes de sable contra la figura insustantiva de un fantasma. Eso es un oficio necio, ¿verdad? Ya a los 20 años de la muerte del doctor Balaguer, y cuando no tiene una influencia directa en los manejos del Estado, y por lo tanto prevalece eso. Ahora, ya yo que he dicho lo que no es, ahora voy a decir lo que es. Y lo que es un intento muy particular, con mi estilo, con tiempo cortado, y además, sobre todo recalco, en algunos matices testimoniales, intentar una radiografía del personaje político. Pero usted lo maneja con muchísima humanidad. Pone una breve conclusión, algo inconclusa, porque usted nunca quiere concluir, quiere seguir indagando, Claro. quiere seguir Es buscando. un mal negocio eso de concluir. Sí, in extremis. Por supuesto, basado en todo lo antes expuesto de forma muy extensa, quizás, me luce que Balaguer siempre apostó, jugando a la perenidad, a permanecer de pie sobre su propio pedestal, tal cual, como muchas de las estatuas de las plazas, ahí viene el aspecto literario suyo, que construyó en sus gobiernos, jugándosela a permanecer expuesto como la piedra, porque esa ya no siente a las vicisitudes de los tiempos, habiendo aprendido que las estatuas se tumban y que era mucho más seguro prevalecer en el tabernáculo de los recuerdos. General, ¿Balaguer quería convertirse en un monumento del recuerdo? Sí, yo pienso, vamos a decirlo de la forma negativa. Porque usted lo dice así. Sí, ¿verdad? claro, vamos a decirlo de la forma negativa. Yo creo, negativa no, de otra forma. Balaguer tenía una guerra permanente contra el olvido. Y eso me lleva a Borges. Claro. A Borges, Claro. Borges dice que realmente lo único que existe es el recuerdo. Bueno, y en ese sentido, eso lo matizó fundamentalmente como político. Sí. En este sentido que le voy a decir. Balaguer fue historiador, fue crítico, fue ensayista, fue historiador y un gran tribuno. Un gran tribuno, quizás el último tribuno, el gran tribuno de la República, con mucha influencia de otro español que tenía Balaguer, que era don Emilio de Castelar. Ah, sí, claro. Tenía mucha influencia. Emil Castelar. Mucha influencia el doctor Balaguer. Sí. Y lo citaba frecuentemente. Entonces, yo lo que quiero decirle es que en esa guerra contra el olvido, fíjese la influencia que tiene. Primera guerra contra el olvido. En esa guerra contra el olvido, era un constructor. Un constructor. Quizás después de Obando, y después de Trujillo, él fue un constructor. Y sus inclinaciones por la construcción, lo dice él mismo en su libro, Trujillo y su obra, que le costó la desgracia por un tiempo con Trujillo, Sí. que él llega a decir de forma exagerada que en este país lo que no había hecho Dios lo hizo Trujillo. Sí. Muy propio de su retórica. Pero el doctor Balaguer, por eso era un gran constructor y prevalecía, y lo había confesado, para que su recuerdo prevaleciera, como yo digo ahí, Sí. con la piedra. Con la Pero piedra. también el doctor Balaguer, político al fin y al cabo, y sobre todo eso es lo que fue Joaquín Balaguer, un político de pies a cabeza, sin entrar en categorías morales, que en algún momento hay que entrar. Sabía también que lo iban a recordar por lo que nosotros llamamos lo malo. Lo malo. Lo sí. malo. Y él mismo lo dice. Balaguer dice en el 89, en su último discurso como candidato político en San Cristóbal, él dice que aceptaba, reconocía los excesos terribles que habían ocurrido durante el periodo de los 12 años. Pero, ahí viene el político de nuevo, que había que saber que él gobernó con unas fuerzas armadas fundamentalmente trujillistas. Bien. Sí. General, tenemos que ir ya que recogiéndonos Sí, sí. y invitar a nuestros oyentes a
tener conocimiento de este libro el doctor. Queda claro aquí en este encuentro que con usted hay que seguir sacando el jugo. Ya se comprometió públicamente de ese café filosófico, claro. sobre el tema de sentimiento nacional, nacionalismo e identidad en la dominicanidad. Sí. Bien, pero quiero decirles a todos, ¿verdad?, que don Miguel Guerrero reconoció en su obra lo siguiente: Soto Jiménez penetra en su texto casi todas las facetas del exmandatario, en especial su condición de tribuno, haciendo referencia en su comparación con otros grandes oradores como Eugenio Deschamps, la influencia que éste tuvo sobre Balaguer. Entonces, ahí cita también algo muy importante. Este nuevo libro de Soto Jiménez será un valioso aporte al estudio de una de las personalidades más influyentes de nuestra vida política. Y claro está, queridos oyentes, que viniendo de un hombre de tanta experiencia como José Miguel Soto Jiménez, que aparte de eso, usted es un personaje de novela que algún día habrá que escribir, porque tiene muchos remansos emotivos, mucha sensibilidad, mucha poesía, sabe amar con razón y con locura, eso yo lo sé. Eso dice. Eso casi es una acusación, pero una acusación. Así que aquí hemos estado con José Miguel Soto Jiménez, un libro saludado también por Rafael Chalhub Mejía y por nuestro amigo Ramón Colombo. Yo creo que en estas vísperas de aires de lluvias, etcétera, y vísperas de la Navidad, es un libro para tenerlo, para vivirlo y para reflexionar con él. Gracias por su presencia, general. Gracias a usted por este encuentro. Realmente motivador. Gracias, realmente. muy amable. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Pues sí, queridos amigos, Francophonie des Amériques vuelve a celebrar el Premio Nobel de Literatura del 2022. Me siento muy satisfecha de haber recibido tantos contactos, tantas reacciones del medio literario y del medio intelectual dominicano, que hicieron muchísimas preguntas, que como exalumnos o por los mismos grupos de tertulias literarios, ya un grupo me llamó para un curso sobre esta escritora. Pues sí, tiene todas las de ganar quien se atreva a conocer esta escritora. Y yo les quiero invitar a dos novelas de Annie Ernaux, dos novelas. La vergüenza es una de ellas extraordinaria y la otra Los años. La vergüenza y los años son, desde mi perspectiva, las dos novelas de Annie Ernaux que te pueden ayudar a conocer más lo que es el plasma, la materia literaria de nuestra Premio Nobel de Literatura 2022. Grande, muy grande. Escritora de una lengua francesa muy depurada y muy equilibrada. Contigo, Delia Blanco. Mar y tierra, adentro. Sí, mar y tierra adentro. Adentro por ese sur que de Neiva hasta el lago Enriquillo te va a ofrecer una tierra exclusiva y única de todo el Caribe. Quienes les gusta descubrir, si ustedes van al lago Enriquillo, van a tener el sentimiento de irse a uno de los desiertos del sur de México, por allá, por Chihuahua,
¿eh? Porque la sequía es impresionante en su decorado fotográfico. Ustedes van a ver cantidad de árboles petrificados, capas de sequía mezcladas a las trazas que deja la sal sobre la tierra cuando se va reduciendo el lago, porque definitivamente y lastimosamente debemos anunciar que hay que proteger al lago Enriquillo porque amenaza en muchos casos de irse retirando y de irse reduciendo. Es decir, hay que hacer todo un trabajo ecológico. Entonces, cerca del lago Enriquillo tienes a La Descubierta. La Descubierta es como una especie de lago de aguas limpias, de aguas de montaña, y al lado hay charcas de aguas sulfurosas, donde va mucha gente cuando tiene algún problemita de la piel. Entonces, entre el lago Enriquillo y La Descubierta, un paseo excepcional hacia un sur que solamente existe en República Dominicana. Es un sur que viene de lo más profundo de la ecología terrestre. Es ese remanso de mar quedado en lago, que es el lago Enriquillo. Si te gusta el mountain bike, vete en carro, parquéate y coge tu bicicleta y dale la vuelta al lago Enriquillo. Es una actividad extraordinaria para hacer entre amigos, sana. Y una vez que te has matado pedalando en ese mountain bike, llégate a La Descubierta y darte un buen salto de relajación y cómete por ahí en uno de esos ventorrillos esa comidita del sur, tan sabrosa, porque no solamente te pueden hacer pescado, pero a veces también tienen los calderitos con ese chivito bien asazonadito y debajo de una mata de ceiba oyendo el ruido de las aguas que vienen a La Descubierta, te descansas un rato. Contigo, Delia Blanco. Y ya que estamos en ese adentro de tierra tradicional, vamos con un buen merengue. Mira, tírame un merengue liniero, un merengue rústico, de esos que le gustaban tanto a Marcio Veloz Mayolo, por eso escribió El hombre del acordeón. Contigo, Delia Blanco, aquí en Radio Fungló, de la radio de la proximidad, y en su programa, que también es el tuyo, Caribe Somos.